2 de Corintios capítulo 1, del 1 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar, hermanos. Ayúdame a orar. Amado Señor, una vez más nos hemos reunido con el único propósito de que tu nombre sea exaltado, con el único propósito de darte toda la gloria, Señor, y escuchar tu palabra. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes, no solamente, Señor, a ser diligentes a escuchar tu palabra, sino a llevarla a la práctica. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El tema que le pusimos a este mensaje es el consuelo de Dios a través del sufrimiento. Amén. El consuelo de Dios a través del sufrimiento. Una de las cosas, amados hermanos, que le trae gozo a un pastor es cuando por años o por meses o por semanas o por días la grey a quien tal pastor está ministrando, esta grey responda a la santificación. Ese es un gozo. Es decir, el trabajo ministerial de un pastor es que a través de la palabra expuesta, sermón tras sermón, bien trazado, como es el mandato del Señor, es que el congregante responda precisamente a la santificación, que crezca en santificación, que acuda a los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que nos estemos nosotros, hermanos, santificando. Ese es un gozo para cualquier pastor. Cuando uno analiza, hermano, esta segunda carta de los Corintios en el contexto de la primera carta, y digo en el contexto de la primera carta porque ya sería muy difícil entender la segunda carta a los Corintios si primero no entendemos la primera. Sería difícil, hermanos.
Cuando uno analiza esta segunda carta de los Corintios en el contexto de la primera carta, vemos claramente la expresión del apóstol Pablo, o vemos que la expresión del apóstol Pablo en esta segunda carta es diferente a la primera carta. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la primera carta de los Corintios es una carta donde Pablo ha amonestado duramente a la iglesia por los pecados en que había incurrido. Pregunta, ¿qué pecados había incurrido la iglesia de Corintio? Bueno, en la iglesia de Corintio había muchos pecados, hermano. Había pecados inmorales, había pecados de división, había pecado de falta de amor, había pecado de jactancia, había pecado donde participaban los congregantes en las obras infractuosas de las tinieblas, pecaban a la hora de participar en la cena del Señor. Había muchos pecados dentro de los matrimonios, y es por eso que el apóstol Pablo habla sobre los problemas matrimoniales y le dedica todo un capítulo. Había pecado de fornicación, en fin, había muchos pecados. Es decir, la iglesia de Corintio, que había sido fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, a esta fecha, en el momento que él les escribe, ya estaba demasiado corta en ciertas áreas de santificación. Se habían apartado. Estaban quedando cortas en ciertas áreas de santificación. Mas sin embargo, cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta, amonestando duramente los pecados en que esta iglesia había incurrido, ahora en la segunda carta ya no lo vemos con ese mismo sentir de amonestación severa, ya no lo vemos así a él, sino que ahora vemos a un Pablo usando su corazón pastoral y siendo dirigido por el Espíritu Santo para dar consolación. Pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo en la segunda carta está dando consolación? Respuesta: la mayor parte de la iglesia sentía dolor. Sentía dolor. La mayor parte de la iglesia se sentía compungida y en respuesta la iglesia se comenzó a santificar. Con esto vemos, hermanos, claramente que después de tanta amonestación a esta iglesia hubo fruto. Después de tanta palabra hubo fruto. Porque el que hace la obra es la palabra, es el Señor. Después de tanta enseñanza hubo fruto. Es decir, en esta segunda carta ya había un resultado. En esta segunda carta ya había una respuesta de estos congregantes a la santificación. Tanto que ahora ya se están sometiendo al liderazgo producto de un arrepentimiento. Esta iglesia había cambiado, hermanos. Estos congregantes, a través de la palabra de la primera carta, respondieron a la santificación. Estos congregantes comenzaron a abandonar prácticas. Fíjese bien, comenzaron a abandonar prácticas pecaminosas y comenzaron a mostrar una búsqueda genuina del Señor. Y eso debe de traer gozo. Eso lleva tiempo, hermano. Pero también se necesitan expositores de la palabra para que la iglesia comience a dejar, o algún congregante comience a dejar prácticas pecaminosas. Pastor, ¿dónde dice que esta iglesia, después de tantas faltas, se arrepintieron? Bueno, ahí mismo en 2 Corintios capítulo 7 del 8 al 9. Si usted va ahí, usted lo va a ver ahí. Vaya, 2 Corintios capítulo 7 del verso 8 al 9. Arriba como título, en algunas Biblias dice: regocijo de Pablo por el arrepentimiento de los corintios. Dice 2 Corintios capítulo 7 del 8 al 9. Porque aunque os contristé con la carta, así lo dice, ¿verdad? No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. La palabra contristar, hermano, significa dolor o causar aflicción. Es decir, la amonestación del apóstol Pablo a los corintios les dolió a ellos. Les dolió.
Pero ese dolor que ellos tenían, hermano, era por causa del pecado. Pero cuando él le mandó la carta, les empezó a doler por causa de la misma palabra. Se sintieron compungidos. Sigue diciendo, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. La versión lenguaje actual dice, la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lamento, dice Pablo, haberlas escrito. Lo lamenté al principio, como cuando alguien te dice una verdad, ¿no? Y te duele, y dices, ay, me duele que le haya dicho eso, pero era necesario. Lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza. Pero ahora estoy contento. Porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran. Y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal en escribirles. Verso 10 de la versión lenguaje actual. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Verso 11, qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. Y luego dice el apóstol Pablo con signos de admiración, vaya, qué cambio tuvieron. O cambio que tuvieron. Hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que cuando Dios nos hace sentir compungidos por su palabra, es para llevarnos al arrepentimiento y no para sentirnos condenados. Eso es lo que está diciendo. Con esto vemos que esta congregación fue entristecida para arrepentimiento. Y repito lo que dije al principio, no hay nada tan gozoso para un pastor que la grey, a través de los sermones bien trazados, por algún momento se sienta dolida, pero ese dolor los lleve a responder a la santificación. Eso es gozo, hermano. Nuestro hermano Danilo, hermano, ya tenía algunos meses que por la administración de la palabra y por la consejería que tenía, Pastor Ovega Pastor, estaba respondiendo a la santificación. Hay tristeza, hermanos. Claro que la hay. Sin embargo, no somos los únicos. Ya que el apóstol Pablo en esta carta, en una de sus pruebas que estaba atravesando, les recuerda a los filipenses también que para que no tuviese tristeza sobre tristeza, no somos los únicos. Si algo trae gozo y consolación, mire lo que le voy a decir, hermano, si algo trae gozo y consolación en medio del dolor que tengamos, es que la partida de algunos de nuestros hermanos en Cristo, dentro de esta iglesia local, les puedo yo testificar que partieron unos dándole gloria a Dios, porque han sido varios hermanos que han partido, pero yo les puedo testificar que cuando ellos partieron, unos le dieron gloria a Dios, otros dijeron estoy lista, otros diciendo Jesús sálvame, y otros como en el caso de nuestro hermano Danilo, y por testimonio de los que lo conocemos y el testimonio de nuestra hermana Paulina, que nuestro hermano partió con el Señor en un estado de perseverancia y santificación dentro de sus luchas que él tenía, como usted y yo las tenemos. Como usted y yo las tenemos. Algunos hermanos de esta congregación local han partido, pero les puedo testificar, hermanos, que por la administración de la palabra, unos partieron diciendo, estoy listo, estoy lista. Otros dijeron, Jesús, sálvame. Y otros, por testimonio de hermanas, que en el caso de nuestro amado Danilo, partió en esa perseverancia
y santificación dentro de sus luchas que él tenía, como usted y como yo. Usted tiene sus luchas. Yo tengo mis luchas. Y una de las cosas, hermanos, que hemos dicho a través de los años es: ser cristiano es nacer de nuevo por la gracia de Dios, perseverar, servir al Señor, y cuando sea el último día de nuestra vida en la tierra, si es que el Señor no viene antes, morir en esa lucha de la santificación. Que el Señor nos encuentre así, en esa perseverancia. Amén. ¿Qué va a escribir el apóstol Pablo aquí, hermano, en estos 11 versículos que vamos a ver? ¿O qué está escribiendo? Vamos a ver cómo esta congregación necesita consolación, recibe consolación. Vamos a ver cómo esta congregación está dolida y ahora va a recibir consuelo, ya que el cambio de ellos, hermano, fue real, fue verdadero, y eso es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el apóstol le abre su corazón pastoral para traer consuelo en medio de la tragedia y continúen haciendo la obra del Señor. Nuestros hermanos que han partido están con el Señor. Nosotros necesitamos seguir haciendo la obra del Señor. Dice el verso 1, ¿lo tiene? Lo tiene. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Lo primero que vemos, hermanos, es que Pablo se presenta como apóstol, ya que en la primera carta algunos, por la carta dura que él les envía, estaban desmeritando su llamado. Estaban diciendo: Pablo no es apóstol, miren cómo nos escribió. Pablo en la primera carta les habla muy fuerte, hermano. Y la reacción de algunos, que entre paréntesis vamos a decir que son los falsos maestros, decían: ¿ya vieron cómo escribió Pablo? No, Pablo anda en la carne. Anda en la carne. Qué duro ese mensaje de ese hermano. De seguro anda en la carne el hermano, tal. Por eso les dice más adelante: pues aunque andamos en la carne, ¿no qué? No militamos según la carne. Y él se presenta como apóstol porque hay una razón, hermano. Estaban desmeritando su apostolado. La primera carta fue dura y algunos decían: no, ya vieron cómo predicó Pablo. Es muy dura su predicación, anda en la carne. Hermano, a Pablo lo acusaban de cuando era manso. Decían: no, mira qué manso es, ni autoridad tiene. Pero cuando usaba su autoridad apostólica, decía: no, Pablo anda en la carne. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si Pablo afirma que Dios lo llamó, hermano. Pablo dice que él es apóstol no porque él quiso, o un día se levantó y dijo: yo quiero ser apóstol. No. Tampoco dice: soy apóstol porque he levantado varias iglesias. No. Hermano, cuando Pablo fue llamado a ser apóstol en Hechos capítulo 13, antes de su primer viaje misionero, no había levantado ninguna iglesia. Ninguna. Ya que la iglesia de Antioquía de Siria la plantaron los llamados predicadores anónimos. Y él lo dice claramente: por la voluntad de Dios. La palabra voluntad quiere decir específicamente con un propósito, un decreto de Dios, una elección, algo que a Dios le agradó. Sigue diciendo: y el hermano Timoteo, la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Es decir, esta iglesia se había extendido no solo en Corinto, sino en toda la región de Acaya, que es Grecia.
Algunos eruditos, hermanos, creen que en esta iglesia pasaron varios pastores. Tito, Pedro. ¿Se acuerdan cómo decían al principio? Yo soy de Pedro. Apolos. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo le rogó a Apolos para que fuera a Corintios y Apolos no quiso? En 1 Corintios capítulo 16, versículo 12 dice: acerca del hermano Apolos le rogué mucho que fuera vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir. Por ahora. ¿No quiso ir? No quiso ir. Imagínense, hermano. Quién sabe cómo la hayan tratado, ¿verdad? Sigue diciendo: gracia, ¿y qué más, hermanos? Y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Charis, un favor inmerecido, una bondad inmerecida. Es decir, Pablo ora para que estos congregantes, en medio del dolor, reciban, ¿qué, hermanos? Gracia y paz. Gracia y paz. El apóstol Pablo pide a Dios que estos congregantes tengan gracia y paz. Y gracia y paz es algo que en el mundo no lo vamos a hallar. No lo vamos a hallar. Gracia y paz es algo que Dios da por su generosidad en medio de la tragedia. Gracia y paz es algo que Dios da por su generosidad en medio del dolor. Gracia y paz es algo que Dios da por su generosidad en medio del sufrimiento. Y Pablo ora una y otra vez por gracia y paz de Dios. La gente del mundo, hermano, piensa que paz es tener una cuenta bancaria. La gente del mundo piensa que paz es tener un futuro asegurado con cosas materiales y piensa que están prósperos. Mas sin embargo, la palabra del Señor a nosotros nos dice otra cosa. La palabra del Señor nos dice que una persona próspera es aquella que en medio de la tragedia, que en medio del dolor, tiene gracia y paz de Dios. Una persona próspera es aquella que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia, le da gloria a Dios. Y es por eso que Pablo dice: gracia y paz. Hermanos, nosotros necesitamos la gracia de Dios y la paz de Dios en medio de esta prueba que está pasando en la iglesia. Entender que nosotros, hermanos, estamos en la presencia del Señor. Y si algo necesitamos es precisamente esto: la gracia de Dios y la paz. Amén. Gracia y paz. Yo no sé cuántos de nuestros hermanos todavía se sienten como que no asimilan la noticia. Pero en esta tarde el Señor, a través de su palabra, nos da gracia y paz. Estos congregantes, hermanos, eran congregantes que vivían en una ciudad pagana. Eran congregantes donde Dios los escoge para salvación por gracia. Dios los escoge y los pone en esa ciudad. Y ahora en medio de su dolor ellos necesitan no dinero, no cosas materiales, sino que necesitan gracia y paz. Eso es lo que necesitan. Muchos de nosotros no necesitamos dinero, hermanos, o tener asegurada una cuenta bancaria. Gloria a Dios si alguien la tiene. Pero lo que más necesitamos es precisamente eso: la gracia de Dios y la paz. Porque si el Señor decide cortarnos el oxígeno en cualquier momento, estar en ese estado de santificación, hermanos. Amén. El apóstol Pablo sabía que la iglesia de Corinto estaba en sufrimiento. Algunos hermanos habían partido con el Señor también.
Estaban tomando la cena del Señor indignamente. Pero partieron. Fueron disciplinados para arrepentimiento, porque claramente dice, para no ser condenados con el mundo. Hermano, las disciplinas que el Señor nos da son para arrepentimiento. Y son para entrar en un estado de santificación. Dios es soberano. Es soberano. Él tiene control de todo. Aunque a usted le duela, aunque a mí me duele, Él tiene control de todo. Repito, estos congregantes vivían en una ciudad pagana, vivían en una ciudad próspera. Corintio era un puerto próspero, hermano. Había juegos ísmicos, lo que le llamamos los Juegos Olímpicos. Estaba la crema innata filosófica ahí. Nada de eso los pudo llenar más que el Señor. Nada de lo que hay en el mundo nos va a poder llenar. Y es mejor que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad cuando Él decida mandarnos a traer, hermanos. Es por eso que por una parte, hermanos, sentimos mucho dolor. Pero si hay consolación en nosotros, tenemos consolación en saber que nuestros hermanos partieron perseverando. Qué triste hubiera sido que no hubiera sido así, hermanos. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice, hermano? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si el apóstol Pablo, en medio de la tragedia, ya que algunos hermanos de esta congregación habían partido por cualquier circunstancia, hermano, él da una alabanza. Una alabanza, hermano. Una alabanza en medio del dolor. Una alabanza en medio de la tribulación. Una alabanza en medio de la tragedia. Sí, está dando una alabanza en medio del dolor. Hermano, en medio del dolor y de la prueba es cuando se ven los genuinos cristianos que le dan gloria a Dios, alaban a Dios en medio de su dolor, en medio de su prueba, en medio de la tragedia. Dicen, bendito sea el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito, está dando una alabanza. Hay dolor, pero está dando una alabanza. Hay sufrimiento, pero está dando una alabanza. Hay tragedia, pero está dando una alabanza. No es fácil, pero está alabando a Dios. Padre de misericordia. La misericordia, amados hermanos, no existe fuera de Dios. No hay misericordia fuera de Dios. Y Dios de toda consolación, que en griego es paraklesis, donde el apóstol Pablo, cuando él dice que cuando Dios nos quiere consolar, no es que Dios nos da algo para que seamos consolados, no. Pablo dice que cuando Dios nos quiere consolar, entendamos que Él se dio a sí mismo por nosotros. Es decir, que vemos aquí, hermanos, vemos que el Señor, al saber que vamos a pasar sufrimientos, porque quiero que sepa que el Señor sabe que usted y yo vamos a pasar sufrimientos. Usted y yo tenemos un día establecido, hermano. ¿Cómo no lo sé? ¿Cuándo no lo sé? El Señor sabe que vamos a pasar sufrimientos y necesitamos ser consolados. Pero para ser consolados, el apóstol Pablo dice que Él se dio a sí mismo. Amén, hermanos. El cual nos consuela, dice el apóstol Pablo, en todas nuestras tribulaciones. El Dios de toda consolación. Hermano, ¿por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué sufrimos? ¿Sabe por qué sufrimos? Eso fue lo que trajo el pecado.
El pecado del primer hombre. La muerte física es la sentencia del pecado, hermanos. Esa es la sentencia que no cambió. Estábamos muertos espiritualmente, físicamente. Vamos a morir porque esa es la sentencia del pecado. Pero ahora Cristo nos dio vida por gracia. La caída del primer hombre trajo muerte física y será inevitable, hermano, que suframos. Será inevitable. Pues, sin embargo, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que en medio del sufrimiento Él está dando la gloria a Dios. Porque así tiene que ser para el cristiano nacido de nuevo. Amén. Y empieza a decirles cómo el Señor, al saber que pasamos sufrimientos, somos consolados. Verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice en todas, hermano. En todas. Es decir, Él está diciendo que también Él ha sido consolado en todas. Es decir, no hay tribulación, amados hermanos, en que Dios no esté en medio de nosotros, aunque usted no lo sienta. Aunque usted no lo sienta, no hay tribulación en que Dios esté en medio de nosotros. Usted no puede sentir quizá, pero Dios está ahí. Usted quizás no lo siente y usted lo quisiera sentir, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está ahí. Dios ahí está. Usted siente el dolor, siente la tragedia, siente la angustia, pero Dios está ahí. No lo siente, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Él sabe nuestra naturaleza. Él sabe que el pecado trajo muerte física. Hay dolor, hay sufrimiento y Dios está ahí. Por eso Pablo dice, el cual nos consuela en todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40. Llevo 20 años de cristiano, 15 años de cristiano, en todas. El apóstol Pablo está diciendo que el Señor nunca lo ha dejado, en todas. Hermano, si usted hace la lista de lo que ha pasado, se da cuenta que aunque el pastor no estuvo con usted, el Señor nunca lo ha dejado. En todas. Aunque usted no lo sienta. ¿Cómo es que está respirando? ¿No se ha preguntado eso? ¿Cómo es que está tomando oxígeno? ¿Cómo es que está aquí? ¿Cómo es que el Señor, usted ha recibido alimento, sustento? ¿Cómo? El Señor no lo deja. No hay tribulación que Dios no esté en medio de nosotros, hermanos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Decía un puritano, si quieres que Dios te use, yo sí quiero que Dios me use, tocando. No, si quieres que Dios te use, vas a sufrir. Vas a sufrir. ¿Por qué? Porque nunca Dios ha usado un hombre antes de que ese hombre sea quebrantado o haya sufrido. Ejemplo, Daniel sufrió en medio de los leones. Noé sufrió burlas. Josué sufrió el desprecio de sus hermanos. Pablo sufrió por el aguijón y el Señor le dice, bástate de mi gracia. Bástate, ¿te duele? Sí, Señor, 3 veces he orado, ¿te duele? Bástate de mi gracia. Señor, no te siento, bástate de mi gracia. En medio del sufrimiento es donde viene el consuelo de parte de Dios. No es con una palmadita, hermanos, es con su presencia. Y el saber que sus promesas son fieles.
El apóstol Pablo dice, Dios me da consuelo para poder consolar a otros. ¿Qué está diciendo? Les estoy llevando el evangelio, porque el evangelio da consuelo, da salvación. Hermanos, es inevitable el sufrimiento. No somos como aquellos de pare de sufrir. Es inevitable. Vamos a pasar penalidades. Son las marcas del cristiano. Y si no la estamos pasando en este momento, algún día va a pasar. Algún día nos vamos a enfermar. Algún día vamos a partir con el Señor si es que Él no viene antes. Mas sin embargo, es mejor que cuando llegue ese sufrimiento, como la enfermedad o noticias desagradables, estemos en ese estado de santificación, dándole la gloria a Dios. Porque no sabemos cuándo, hermanos. No sabemos cuándo, pero es seguro. Dice el verso 4, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5, porque de la manera que abundan, dice el apóstol Pablo, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si el apóstol Pablo dice que hay aflicciones por las cuales nos consuela Cristo, por causa de servirle, por causa de la justicia. Hermanos, Cristo entiende nuestro sufrimiento. Él entiende nuestro sufrimiento. Ya que Él sufrió, o si alguien sufrió de una manera injusta, fue Jesús. Fue Jesús. Y si alguien puede identificarse con nosotros, es el Señor. Verso 6. Pues si somos atribulados, mire lo que dice, pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La versión lenguaje actual dice, sufrimos para que ustedes puedan ser consolados. ¿En qué sufría el apóstol Pablo? En llevar el evangelio. En llevar el evangelio, en esos viajes misioneros. Porque el evangelio es el que consuela. Dice la traducción lenguaje actual, sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolar a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. El sufrimiento, hermano, que viene a nuestras vidas de verdad evidencian quiénes son los verdaderos, genuinos cristianos. Nos van a evidenciar. La vida cristiana no es de color de rosa. Hay mucho gozo en la vida cristiana y es la mejor vida. Pero va a haber penalidades. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. ¿Quién no sufre, hermanos? ¿Quién no sufre? Ahora, una vez que el apóstol Pablo nos deja saber que el Dios que servimos es el Dios de toda consolación, ahora del verso 8 al 11, Él va a dar un testimonio. Un testimonio real, verdadero, no como los que hoy se dan, me imagino. De cómo recibió consolación en medio de una prueba. Verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Si el apóstol Pablo está diciendo que atravesó una prueba muy fuerte, donde andaban otras personas con él. Dice, abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, es decir, perdieron la esperanza. El apóstol Pablo se sintió como decimos nosotros a veces, no puedo más. No sé quién haya dicho eso.
¿Quién ha dicho eso? No puedo más. Bueno, usted no es el único. También el apóstol Pablo. Usted ha dicho no puedo más a veces, hermanos. No es el único. Es Dios quien permite que el apóstol Pablo haya vivido esa situación. Es Dios. Hablando del pasaje, porque a veces nosotros nos metemos en problemas por nuestra propia cuenta. Aún así, el Señor no nos deja. Pero mira, hay un motivo del por qué Dios permitió que el apóstol Pablo atravesara esa situación. Lo dice el verso 9. Hay un motivo. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no que confiásemos. Ese es el motivo. Confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si el motivo del por cual Dios permitió esa dura prueba era para que Pablo no confiara en él, sino en Dios. En Dios, hermano. En Dios. Confiar en Dios. Confiar en nosotros mismos es peligroso. Confiar en lo que tenemos es peligroso. Confiar en nuestras habilidades es peligroso. Ese fue el motivo. Dios hubiera podido librarlo, pero Dios permitió para que se diera cuenta quién es el poderoso, hermanos. El fin del por qué el apóstol Pablo está hablando sobre este testimonio, después de decir que Dios es el Dios de toda consolación, que es el Dios que sirve y el que nosotros servimos, es que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Con esto vemos, amados hermanos, que en medio del sufrimiento nos damos cuenta de algo. ¿Sabe de qué? Que somos necesitados. Somos débiles. Somos necesitados del Señor. ¿Qué había en ese momento? Había dolor, había sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Se encontraba necesitado, se sentía débil. Y no podía confiar en sus fuerzas, confió en Dios. Por eso más adelante dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, ¿quién puede llegar ahí? Mis metas, mis adeptos, mis pensamientos, mis fuerzas, mis recursos están a la disposición de la obra del Señor. Mi vida. Verso 10, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Mira la importancia, hermano, de la oración. La oración. Hermanos, les está diciendo el apóstol, hermanos, cooperen. No les está diciendo refuercen la ofrenda, No, cooperen. ¿Cómo? Orando. Oren. Oren. Intercedan unos por otros. Oremos unos por otros. Dice el verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.